Goya anuncia su viaje a España. Abróchense los cinturones y disfruten del intenso e inigualable sabor del aceite de oliva extra virgen Goya, elaborado en Andalucía, hecho solo con las mejores aceitunas españolas. Aceite de oliva extra virgen Goya. La buena noticia es que no tienes que viajar a España para disfrutarlo. Solo ve a la sección de Goya en tu tienda favorita. Si es Goya, tiene que ser bueno. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Abrimos la puerta para colocar un nuevo bloque en este despliegue que llevamos ya 6 temporadas haciendo en Dentro de la Pirámide para llevar lo más cerca de vosotros nuestra pasión por la historia, la magia, los misterios, la arqueología, la ciencia, los descubrimientos en relación al antiguo Egipto y todo lo que la rodea. No solamente el momento y la descripción de esos grandes descubrimientos, sino el relato, la historia que lleva detrás de esos descubrimientos. Y en esta ocasión, este podcast lo vamos a dedicar a un tema que a mí siempre me ha apasionado. Lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí me gusta casi más la historia de los descubrimientos, la historia de ese relato que yo decía ahora, en relación a los grandes hallazgos llevados a cabo en el Valle del Nilo, que lo que es el objeto en sí, ¿no? Yo tengo una especial predilección y una cercanía muy grande al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, a la máscara, los 5.500 objetos, pero sobre todo me encanta la historia del descubrimiento, la vida de Howard Carter y de todo su equipo, que en realidad te ayudan a conocer un poquito más cuál es el verdadero significado que puede haber detrás de esos objetos aparecidos ahora pues hace poco más de 100 años. Y en esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa, el episodio de hoy de Dentro de la Pirámide, a cómo veían en la Edad Media la Gran Pirámide de la meseta de Giza, la Gran Pirámide de Keops. Es una historia alucinante porque está llena de descripciones pues bastante aproximadas a lo que debía de ser entonces el monumento, la magia, la tradición, las leyendas, los mitos que también surgen ya en época musulmana y que nos traen una realidad que complementa lo que ya conocemos y los datos que hay de época faraónica. Como siempre, recordad que contamos con un canal de vídeo en YouTube Dentro de la Pirámide, un canal homónimo, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un nuevo vídeo en el que, pues solemos complementar muchos de los datos en imágenes, en fotografías, en vídeo, que tratamos aquí en estos podcasts de Dentro de la Pirámide. No me queda más que daros de nuevo las gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, por suscribiros al canal en las diferentes aplicaciones, agregadores de audio que hay en internet, y comenzamos nuestro viaje, en este caso, al interior de la Gran Pirámide. Las pirámides de Egipto son una etiqueta, una presentación, quizás una seña de identidad de la cultura faraónica. Desde la antigüedad, esa egiptomanía nunca ha dejado de existir, ¿no? Muchas veces me preguntan por el valor que tiene la egiptomanía en el presente a partir de la expedición de Napoleón en 1798, ¿no? Y esa famosísima frase que recogió Vivant Denon: desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan, ¿no? Que parece que dijo Napoleón Bonaparte antes de comenzar la batalla. Sin embargo, la egiptomanía como tal nunca ha decaído.
existió en época griega, existió en época romana, existió en época bizantina, en época medieval, en época musulmana y sigue existiendo en el presente. Y prueba de ello es que encontramos infinidad de textos que nos hablan un poco de esa magia, ¿no?, que suscita todo lo relacionado con la Gran Pirámide y con el mundo egipcio en general, ¿no? Una vez que Egipto desapareció, el Egipto faraónico, empezaron a surgir 1001 misterios alrededor de esta cultura. Hay que pensar que se olvidó la escritura jeroglífica. La última inscripción es del 394, creo, en el templo de la diosa Isis en Philae, de un sacerdote, Ajetamón, que hace un recuerdo, ¿no?, precisamente a la diosa Isis. Es el último texto en jeroglífico y el templo como tal se cerró pues un par de siglos después, lo que ya nos está diciendo que pues en los textos, ¿no?, los textos se olvidaron, y se olvidó sobre todo la forma de leerlos, lo que estaban contando, de tal manera que muchos creían que esos jeroglíficos, esas aves, esos hombres, esos muebles, esas montañas, objetos de la vida cotidiana, no eran en realidad textos, sino que podían ser en realidad pues un tipo de decoración, un tipo de símbolos también, pero nada relacionado con una escritura. Todo ello se resolvió en el año 1822 con el desciframiento de la escritura jeroglífica por parte de Jean-François Champollion. Se pensó que las pirámides, por ejemplo, en el caso de la Gran Pirámide, eran los graneros utilizados en la época de los grandes protagonistas de la Biblia. Se creía también, dando refuerzo histórico al éxodo y a la presencia judía en Egipto, que las pirámides fueron construidas por esclavos judíos. Esto es una historia que se cae, ¿no?, por su propio peso. Es uno de esos grandes mitos, ¿no?, que hay alrededor de la historia de las pirámides, pero que todavía sigue en pie. Llama la atención, es sorprendente, ¿no?, que encuentres artículos o referencias en vídeos en YouTube de gente que sigue creyendo que las pirámides fueron construidas por los judíos esclavizados en Egipto por el faraón, ¿no? Bueno, pues son cosas realmente grotescas, que no tienen ningún fundamento histórico, que no se sustentan en nada. Ni siquiera la Biblia te dice eso, pero bueno, pues ayuda, ¿no?, a crear en este caso una identidad religiosa que es la identidad de los antiguos judíos. Vamos a escuchar, en la voz de Julio López, vamos a hacer una recopilación de textos medievales, porque este es un poco el sentido que quiero dar a este episodio, ¿no? El reflejo que tenía la Gran Pirámide en esa literatura medieval árabe, no solamente escrita en Egipto. Algunos de ellos, los vamos a ver, fueron escritos en el mundo andalusí, al sur de la península ibérica, en el mundo andalusí, en la Edad Media, ¿no? Vamos a viajar en esta ocasión al siglo XIII, para escuchar a Abu Ja'far al-Adrisi. Es uno de los escritores más conocidos, que más información dio sobre las pirámides, y él hace una referencia precisamente a la importancia que tenían las pirámides a partir de los comentarios que le hizo un muchacho, en aquella época, después de visitar el Cairo, cuando le preguntan ¿y qué has visto de las pirámides? Dice, no te puedo decir nada. Y claro, la persona que preguntaba, digo, ¿cómo que no viste las pirámides y cómo que no me puedes decir nada de estos maravillosos monumentos de la antigüedad? Vamos a escucharlo en la voz de Julio López, este texto maravilloso de Al-Adrisi. Asistí a una sesión del jeque Al-Fadil Al-Hakim, buscando en él beneficio y educación. Me recibió con bienvenida, honor y admiración. Luego me dijo, háblame de las pirámides de Egipto y de lo que viste de ellas. Yo le respondí, maestro, no tengo ningún tipo de observación sobre ellas que pueda relatarte o transmitirte como una verdadera tradición. Entonces él respondió, es obligación del que busca conocimiento y sabiduría acercarse a descubrir las pirámides cuando estás junto a ellas. En aquella época, pues hace casi 1000 años,
el naciente Cairo, ¿no? Después de la invasión musulmana en el siglo VII, empezó a crecer de una forma exponencial. Desde luego que la mezcla, ¿no?, de la religión coránica con los monumentos que había allí, bueno, pues dio un resultado bastante singular y bastante curioso, ¿no?, que se ve muy reflejado en esos textos, como digo, que estamos descubriendo, ¿no? Hay relatos de magia, hay relatos de legendarios, hay relatos muy descriptivos, como vamos a ver, que nos dicen cómo estaban las pirámides en aquella época. Hay que pensar que, bueno, pues muchos de los palacios, de los monumentos que se construyen en época medieval, se utilizan como cantera improvisada los monumentos de la meseta de Giza, y entre ellos las pirámides. Todo el recubrimiento que hoy falta en las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, tanto de Keops como de Kefren como de Micerinos, fue reutilizado en muchas ocasiones en la construcción de templos, de murallas, de palacios, en lo que es el Cairo, ¿no? Tanto iglesias coptas que ya han sido destruidas como también mezquitas, ¿no? Esos santuarios es lo que marca un poco pues la reutilización de algunos de estos monumentos, ¿no? La ciudadela de Saladino, por ejemplo, de época medieval, sabemos que las murallas fueron levantadas y muchos de los edificios mezquitas que hay en el interior con bloques de piedra que venían de las canteras improvisadas de la meseta de Giza, ¿no? Esto se ha descubierto por el estudio químico de los bloques de piedra, que coincide con las mismas canteras de las que se extrajo esta piedra para la construcción de las pirámides. Luego tiene que haber un vínculo muy claro. Si además muchos de esos bloques, como encontremos en algunas mezquitas, tienen textos jeroglíficos, bueno, pues más que más, ¿no?, para confirmar este dato. Al-Adrisi nos cuenta de nuevo en este texto del siglo XIII cómo se llegaba a las pirámides. Parece, ¿no?, que había que dar señas, ¿no?, para poder llegar hasta allí. Hoy, por ejemplo, desde la ciudadela, si el día más o menos está claro y aunque haya un poquito de contaminación, se pueden ver en el horizonte desde lo alto pues desde los alrededores, ¿no?, de la mezquita de Alabastro, la mezquita de Mohamed Ali, pues desde allí se ven. E intuimos que desde los minaretes de otras mezquitas, como la de Ahmed Ibn Tulun, que va a ser mencionada en el próximo texto, una mezquita del siglo IX, pues también se podía ver, ¿no?, la ubicación de las pirámides. Sin embargo, bueno, pues quizás se necesitaba una descripción un poco más clara, ¿no? Y esto es lo que nos cuenta Al-Adrisi en ese texto del siglo XIII sobre cómo llegar a las pirámides de la meseta de Giza. Luego viene la mezquita de Ibn Tulun, que queda a mano derecha. Gira a su izquierda para poder visitar los 3 santuarios, que son los de Mohamed el Menor, Sukayana y Rukaya. Luego llega el santuario de Saida Nafisa, hija de Hassan, hijo de Said, hijo de Hassan, en un barrio conocido antiguamente en los libros de Gitat como Darf al-Siba, en donde ella tenía su casa. El aspecto que tenían las pirámides en aquella época debía de ser sobrecogedor. Aunque ya se había empezado a reutilizar parte de esos bloques de piedra para la construcción de monumentos nuevos en el Cairo, bueno, pues seguro que tenía un look, un aspecto pues mucho más íntegro de lo que podemos ver ahora, ¿no?, donde en algunas partes faltan hasta 7 metros de recubrimiento de piedra. Y vemos casi el corazón, ¿no?, de la pirámide, con todos esos bloques y esos escombros de cantera que se reutilizaron para construir el núcleo del monumento. En aquella época, bueno, pues muchas de esas partes externas de recubrimiento de caliza procedente de las canteras de Tura estaban visibles. Hoy solamente vemos apenas una línea en la cara norte de la Gran Pirámide, por ejemplo, en la pirámide de Keops,
que es por donde suben en la actualidad los turistas para llegar a la entrada que hoy se permite el acceso al monumento. Es una piedra caliza un poco más blanca, ¿no? Se diferencia perfectamente del amarillo de la caliza de la cantera de Mokattam que hay en la propia meseta de Giza. Y estos bloques de piedra, que eran más pulidos, estaban más trabajados que los del interior, pues permitían tener la idea, ¿no?, de cómo era ese aspecto original, ¿no?, de la pirámide, y sobre todo los textos que dicen ya en aquella época que había cubriendo este monumento. Lo vamos a escuchar en un texto de Al-Masudi, un escritor del siglo X. Estamos pues en la misma época en la que Al-Mamun entró en la pirámide, el califa bagdadí. Ahora escucharemos también otro texto precisamente de Al-Masudi relatándonos este hecho, pero vamos a escuchar primero en la voz de Julio López cómo era el aspecto, ¿no?, que tenía la Gran Pirámide y esos textos, ¿no?, que parecía que había en el exterior del monumento. En su superficie están inscritas las ciencias, los atributos, la magia y los secretos de la naturaleza. En esa escritura podemos leer lo siguiente: nosotros las construimos, así que quien mantenga la igualdad con nosotros en soberanía, consecución del poder y cumplimiento del cargo de dominio, que destruya estas pirámides y borre sus inscripciones, aunque destruir es más fácil que construir y separar es más fácil que unir. Se cuenta que uno de los reyes del Islam comenzó a destruir una de ellas, pero el dinero sobre la tierra no fue suficiente para su derribo. Aquí empieza a nacer uno de los grandes mitos, ¿no?, que hay alrededor de las pirámides. En época medieval eran monumentos tan impresionantes que debían de transmitir un mensaje. Y esta es la razón por la que Al-Masudi nos dice que, aunque no entendía el texto que ahí aparecía escrito, debía de ser pues algo relacionado con el conocimiento científico casi de la magia, de la naturaleza, como explica el propio Al-Masudi, como un legado de una civilización mucho más antigua. Los antiguos cairotas de época medieval creían que las pirámides pertenecían, no como hacen muchos ahora, no como hacemos, porque yo no lo hago, pero sí que decían que venía de una civilización un poco más sofisticada del mundo antiguo. Y esto es lo que marca el devenir de una serie de leyendas que se han transmitido desde entonces, ¿no?, desde la época medieval, gracias a estos textos. Y uno de los mayores buscadores precisamente de los enigmas que había en el interior de la pirámide era el califa Al-Mamun. El califa Al-Mamun, procedente de Bagdad, llega al Cairo, a la meseta de Giza, en el siglo IX, y es testigo, ¿no?, de esa visita muy idealizada, también hay que decirlo, ¿no?, porque realmente algunas de las descripciones que se hacen de los textos de esa descripción, ¿no?, de la visita al interior de la pirámide por parte del califa Al-Mamun, pues no tienen un fundamento real, es decir, es imposible, ¿no? Pero desde luego, por ejemplo, esa galería de acceso, ¿no?, que siempre se ha dicho que es por donde hoy entramos los turistas, los visitantes, llega al interior, conecta desde la pared norte de la pirámide hasta el interior, seguramente no fuera un trabajo hecho por Al-Mamun, tal y como vamos a escuchar ahora, sino que sea mucho más antiguo, y que Al-Mamun solamente tuviera que retirar algunos bloques utilizando la técnica que ya nos describe Al-Masudi, nacido en el año 893 y fallecido en el 956, como digo, en este texto maravilloso del siglo X, que sirve también para documentar un poco la historia de la Gran Pirámide en época medieval. El califa Abdullah al-Mamun, cuando fue a Egipto y se encontró con las pirámides, quiso destruir una de ellas para saber lo que había en su interior. Le dijeron: «Eso es imposible». Él respondió: «Debo abrir una parte,
así que abrió para él una brecha que aún hoy sigue abierta. Para ello se encendió fuego, se roció vinagre, se utilizaron picos y se emplearon herreros expertos en este trabajo. Llegó un momento en que habían gastado una gran fortuna en tal empresa. Comprobaron que la anchura de los muros se acercaba a los 20 codos y cuando llegaron al final del muro, encontraron detrás de la perforación una sala de purificación verde en la que se acuñaba oro. Al-Mamun quedó asombrado de este oro y de su excelencia y ordenó entonces hacer un recuento de lo que había gastado en la brecha. Se comprobó que el oro que había conseguido no superaba lo que había gastado ni tampoco se quedaba corto. Le asombró mucho la información que le dieron sobre la medida de lo que había gastado en ella y sobre cómo lo que los antiguos habían dejado en el lugar igualaba esa medida. No es la única descripción que hay de ese viaje de Al-Mamun al interior de la Gran Pirámide. Tiempo después, en el siglo XII, un escritor andalusí, Abu Salt, también nos habla de ello. Y es curioso lo que voy a decir porque quizás en el aspecto más legendario de la historia de la Gran Pirámide siempre nos centramos en el conocimiento que había de una antigua civilización, matemáticas, ciencias, todo tipo de relatos mágicos grabados sobre las pirámides, ¿no? Nos quedamos con el lado más esotérico, con el lado más misterioso, con el lado más oculto, y sin embargo en esas mismas descripciones se dan datos que hoy son de gran valor. Abu Salt, como vamos a escuchar, nos habla del descubrimiento de un enterramiento en el interior de la Gran Pirámide, en una de las habitaciones, seguramente la cámara de la reina, que es, como muchos creen ahora, que sería la verdadera cámara del rey, la cámara donde estaría enterrado el faraón Keops, y no la cámara superior, hoy denominada precisamente cámara del rey, ya que la estructura arquitectónica de esta habitación parece bastante endeble y no fue una seña de garantía, ¿no? de la perpetuidad eterna del descanso del faraón en esta habitación superior. Por eso seguramente, por miedo a un derrumbe, a lo que fuera, se enterró en la cámara de la reina. Es toda una especulación, pero por lo menos tenemos en el testimonio de Abu Salt que Al-Mamun encontró un sarcófago con una momia dentro en la cámara de la reina o quizás en la cámara del rey. Todo parece indicar que es la cámara de la reina, ¿no? Por la descripción que hace de la habitación. Vamos a escucharlo en este texto del escritor andalusí Abu Salt del siglo XII, en donde hace referencia a esa visita de Al-Mamun pues casi 3 siglos antes. Como era de esperar, Al-Mamun llega a Egipto y ordena excavaciones, pero en esta ocasión el interior de la pirámide aparece sorprendentemente natural. Tras grandes esfuerzos y trabajos, encontraron en su interior pasadizos y simas, cuyo estado era aterrador y su seguimiento difícil. Encontraron en su punto más alto una cámara cuadrada, cuya longitud de cada lado era de unos 8 codos. En el centro había un sarcófago de mármol cubierto. Cuando le quitaron la tapa no encontraron nada, salvo un cadáver en descomposición que el paso del tiempo había destruido. En ese momento, Al-Mamun ordenó que se abandonaran todas las demás excavaciones. Se dice que los gastos de la excavación fueron grandes y las provisiones extremas. En el mundo medieval también marcaba un poco el ámbito del misterio intentar conocer quién fue el constructor de la Gran Pirámide. Aunque la pirámide de Kefren era físicamente, aparentemente, más alta por estar en una pequeña loma, lo cierto es que la pirámide de Keops es más alta que la pirámide de Kefren. En origen, pues casi 147 metros de altura y 230 metros de lado. No sabemos qué altura tenía en esta época, pero debía de ser seguramente quizás un poco más alta a lo que está hoy, que hoy prácticamente mide 140 metros de altura y le faltan 6 o 7 metros de esa altura original. Los propios autores árabes medievales se preguntan por la autoría de la Gran Pirámide. ¿Quién fue
Y intentan buscar una respuesta en esos textos. Quizás una respuesta también, pues imbuida con una lectura intermedia desde el punto científico, desde el punto de vista mágico, intentando buscar también con un halo de romanticismo que rodea gran parte de esa literatura medieval árabe, todo lo relacionado con la Gran Pirámide. Esto es lo que nos cuenta el geógrafo, a ver si lo digo correctamente y no me trago, Ibn Juradabeg, que en el siglo X, a caballo entre el siglo IX y el siglo X, nos habla sobre la escritura que había también sobre la pirámide y quién podría ser ese autor, aunque no da el nombre, pero sí que da una referencia, una frase sobre la autoría de ese monumento. Sobre las dos pirámides está escrita Enjimyarita, toda la magia y todas las maravillas de la medicina. También está escrito en ellas, yo las construí. Quien pretenda el poder en su reino, que las destruya, aunque destruir es más fácil que construir. Así que ten cuidado. Ciertamente todo el dinero del mundo no podría lograr su destrucción. El enigma del nombre adquiere quizás importancia, ¿no? También con autores como Ibrahim Wasif Shah. Este tipo de textos intentan dar en ocasiones nombres extraños, nombres misteriosos, que tienen cierto paralelo, ¿no?, con lo que conocemos de los nombres antiguos de los faraones egipcios. Desde Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, y los propios testimonios, ¿no?, que guardamos de época contemporánea de la construcción de la Gran Pirámide, se nos habla del faraón Keops. Keops en griego, Jufu en egipcio antiguo, ¿no? Ibrahim Wasif Shah nos habla de Shurid. Shurid quizás podría ser el mismo Sufís que aparece en la lista de Manetón de la Cuarta Dinastía como constructor de la Gran Pirámide, en los fragmentos que conservamos de Eusebio. Hay quien piensa que Shurid sería una especie de texto oculto que nos quiere ofrecer el nombre de Idris. Idris, escrito al revés, es Shurid, ¿no?, más o menos, ¿no? ¿Quién es Idris? Idris es el nombre árabe para Hermes. Hermes Trismegistro, el Thot de los antiguos egipcios, la divinidad vinculada con la magia, la escritura, la sabiduría, las ciencias, el conocimiento universal en general. Es posible que esta sea la razón por la que se redunda en esa idea de que sobre las paredes de la Gran Pirámide estaban estos textos que invitaban a leerlos para aprender el conocimiento milenario de una cultura, la cultura de los faraones. Yo me decantaría más, ¿no?, por una deformación de Shurid con el nombre egipcio griego de Sufis, que es el que da Manetón. Seguramente en esta época los autores como Ibrahim Wasif Shah podían tener acceso a las listas de Manetón, los textos griegos originales que hoy se han perdido y solamente se han conservado a partir de copias, ¿no?, como la de Eusebio. Pero llama la atención, ¿no?, el intentar buscar una vez más este nombre del faraón constructor de la Gran Pirámide, insisto, tal y como nos lo cuenta en época medieval Ibrahim Wasif Shah. En la pirámide oriental se construyeron dos cámaras en las que estaban representados el cielo y las estrellas, y en las que se había guardado todo lo que hicieron los abuelos de Shurid en cuanto a estatuas. La última frase de este breve texto de Ibrahim Wasif Shah nos hace mención, ¿no?, a un conjunto de estatuas. Ya André Pochon, en su libro El enigma de la Gran Pirámide, decía que la Gran Galería contaba con 28 huecos que seguramente estaban dedicados cada uno de ellos a una de las estatuas de los faraones que habían reinado antes de Keops, ¿no? Es posible y que esta explicación venga justificada también por el testimonio de Ibrahim Wasif, ¿no?
Al-Makrisi en el siglo XV también nos habla de la presencia de esas estatuas en el interior de la Gran Pirámide. Hay un texto en donde nos habla precisamente de ello, y es algo que ha marcado un poco también la historia, ¿no?, del monumento. Siempre se ha dicho por qué en el interior de la Gran Pirámide y en la pirámide de Kefren y en la de Micerinos no hay textos y no hay relieves y no hay esculturas, ¿no?, tal y como vemos en otras tumbas de la necrópolis de Giza o en otras tumbas contemporáneas. Puede haber una explicación, lo hemos comentado en otros podcasts dedicados precisamente ex profeso a la Gran Pirámide desde el punto de vista faraónico. Es el detalle de que las cámaras funerarias de las tumbas de la Cuarta Dinastía, tanto el pozo como la propia habitación subterránea, no tienen ni textos, ni figuras, ni relieves, ni esculturas, ni nada, están vacíos, ¿no? La pirámide habría que entenderla entonces como una enorme cámara funeraria, porque claro, la pirámide no es solo la pirámide es el conjunto arquitectónico que hay alrededor. En la cara oriental, en la cara este, tiene el templo funerario, tiene la calzada que lleva al templo del valle, y sabemos, porque se conservan, que en todos estos elementos, en todos estos edificios, había relieves y había textos grabados, ¿no? Y se conservan muchos de ellos, ¿no?, que están, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York. Las excavaciones que hicieron los estadounidenses hace casi 100 años, pues recopilaron e hicieron un montón de investigaciones sobre estos relieves, donde aparece el nombre de Keops, donde aparecen esas procesiones funerarias, es decir, da un carácter funerario y mortuorio muy claro al conjunto arquitectónico en el que está enclavado la Gran Pirámide, ¿no? En nuestro canal de YouTube Dentro de la Pirámide, canal homónimo de este podcast, dedicamos hace unos meses precisamente un vídeo a estos relieves con imágenes espectaculares, ¿no?, para que podáis disfrutarlo. Y podría estar un poco, bueno, pues explicado de esta manera, ¿no?, según el texto de Al-Makrisi. En esta terraza se abrió un corredor. La bóveda está hecha de piedra y allí se encuentran pinturas y estatuas yacentes o de pie, y otras muchas cosas de las que no se conoce el significado. Pero sin lugar a dudas, el autor que más información ha dado a la historia de la pirámide, quizá en época medieval, es Abu Ja'far al-Idrisi. Él vivió a caballo entre el siglo XII y el siglo XIII y nos ha dejado referencias realmente curiosas, ¿no?, en donde quizás también viéndose apegados, ¿no?, por la historia de su propia religión, ¿no?, le dan especial valor, especial importancia también a la figura de Alá y de Mohammed, el profeta. En este texto que vamos a escuchar ahora, ya como último fragmento, ¿no?, de esa recopilación que he hecho grosso modo del trabajo de autores medievales, vamos a escuchar un texto de Abu Ja'far al-Idrisi hablándonos de esas pintadas árabes que había sobre los muros de la Gran Pirámide. Encontré allí, entre las muchas escrituras que consideraba, un bello ejemplo de la escritura cúfica tallada en la piedra. La estudié y leí. Fulano de tal declara que Dios es uno. Se me ocurrió como razonable, aunque sin pruebas, que alguien que presenció la conquista de los compañeros de Mohammed, el profeta, tallara estas palabras en ella cuando pasaron por Giza y contemplaron las pirámides. La historia de la Gran Pirámide, y sobre todo a partir de esas fuentes medievales, a mí me parece interesantísima, apasionante, ¿no? Yo creo que intentar redescubrir un monumento, ¿no?, a partir de los
estudios o de los textos que han dejado otros autores, pues hace en esta ocasión, pues 1000 años, ¿no? o más, enriquece, ¿no? Enriquece todos los datos que contamos ya desde época faraónica y suma, ¿no? Suma elementos como ese testimonio que hemos escuchado, ¿no? Del encuentro, del descubrimiento de un sarcófago con la tapa movida, saqueada y en el interior los restos de un enterramiento que da a entender, ¿no? Que efectivamente había un enterramiento en la Gran Pirámide. Algunos de estos textos los he sacado de un artículo que quería recomendaros desde aquí. Está publicado por la revista Jarse, que es el Journal of American Research Center in Egypt. El autor es Martin Smith, Martin con Y, y el título es Pyramids in the Medieval Islamic Landscape, Perceptions and Narratives. Traducido al castellano es Las pirámides en el paisaje islámico medieval, percepciones y narraciones, de Martin Smith. Y no me queda más que cerrar y colocar un bloque para acabar este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, en donde hemos descubierto la Gran Pirámide de la meseta de Giza, la Gran Pirámide de Keops, de Jufu, según fue conocida, estudiada por parte de los autores medievales, los sabios medievales, escritores, geógrafos, viajeros, que tuvieron la inquietud, ¿no? de relatar sus visiones o lo que habían escuchado, ¿no? que se decía de la Gran Pirámide pues hace prácticamente 1000 años. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Goya anuncia su viaje a España. Abróchense los cinturones y disfruten del intenso e inigualable sabor del aceite de oliva extra virgen Goya, elaborado en Andalucía, hecho solo con las mejores aceitunas españolas, siempre puro, nunca mezclado con aceites de otros países. Durante este delicioso viaje, podrán admirar sus más de 200 premios internacionales, incluyendo el premio Chef's Best Excellence por su sabor y calidad. Gracias por viajar con nosotros. Esperamos que disfruten del toque especial que le dará a tus platillos favoritos. Aceite de oliva extra virgen Goya. La buena noticia es que no tienes que viajar a España para disfrutarlo. Solo ve a la sección de Goya en tu tienda favorita. Si es Goya, tiene que ser bueno.